Muy buenas noches. Dentro de los procesos de sanidad interior que una persona quiere hacer, o que mejor dicho, todo mundo necesitamos hacernos para vivir a plenitud, se debe de tener en cuenta indiscutiblemente en cada caso donde se ha presentado un problema, es decir, el maltrato, la agresión, eh, el insulto, la ofensa, lo que quiera que se vaya a tratar, este se debe de hacer desde la infancia. En la infancia está la programación mental y emocional de todo mundo. Allá se da eso. Y es casualmente donde se da el maltrato. Entonces es en esa edad donde se da la derrota afectiva de una persona, donde se da el destroce emocional, la destrucción del señorío de una persona. En ese orden de ideas es en la infancia donde se destruye la flora afectiva de una persona, es decir, el señorío de una persona. Entonces, si allá se destruye la capacidad de asimilar afecto, la capacidad de dar afecto, pues ya te podrás imaginar que ese va a ser el resultado para el resto de la vida. Así que si una persona quiere hacerse un proceso de sanidad interior veraz, debe de recurrir a su infancia. Es allá donde se va a encontrar el problema, la ofensa, el daño que ello desencadena en todas las consecuencias que a futuro, en la madurez, en la edad de la adolescencia en adelante, se empieza a desarrollar. Entonces es allá en la infancia donde encontramos la ofensa que causó la destrucción de la valía como persona, el señorío como persona. Entonces, si una persona fue ofendida y se le destruyó el respeto, de hecho el agresor pierde su respeto delante del agredido. Entonces este pierde allá en ese momento la capacidad, por ende, de respetar. Ya obedece al adulto no por amor, ya lo obedece de mala voluntad, de mala gana. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando sea adulto va a obedecer, en este caso en el trabajo, de mala gana, de mala voluntad. Y es ahí donde nos encontramos los trabajadores mediocres, los profesionales mediocres, que trabajan de mala gana, de mala voluntad. Y ello conlleva a los fracasos profesionales. Entonces, toda la problemática se dio fue en la infancia. Y en ese orden de ideas seguimos evaluando también en la parte afectiva. Si de niño fue irrespetado, él ahora de adulto con su cónyuge va a irrespetar. Ahí empieza a surgir la infidelidad, el abandono, la apatía. Todo este daño se generó en el caso que estamos teniendo como ejemplo en la infancia. Y en la parte espiritual la cosa es peor. Si una persona no es capaz de respetar a su cónyuge que lo tiene allí, que se comporta, que le estimula, que le da, que le lleva, que le trae, si no es capaz de respetar a su cónyuge que le sirve, caramba, difícilmente va a obedecer, va a respetar, va a amar a un ser divino que no ve, que es un intangible, que en otras palabras, por razones religiosas, es un ideario o un concepto o una suma de conceptos.
allí no le botemos corriente a prosperar un crecimiento espiritual, porque no se va a dar. Que se suponga, que se presuma que se tiene un crecimiento espiritual, vaya o venga, pero que se tenga, otra cosa. Indiscutiblemente, a partir de ahí se empiezan a desencadenar cualquier cantidad de consecuencias. Entonces la persona no va a ser exitoso en ninguna área de su vida, porque no tiene el entrenamiento, porque no tiene la capacidad libre de respetar, de obedecer. Y así tiene asegurado problemas hasta que se muera, a menos que se haga un proceso de sanear estas áreas. Entonces, cuando se toma un proceso de sanidad, lo que se debe tener en cuenta ahora es perdonar. ¿Perdonar qué? Dirá usted. Perdonar las consecuencias que generó el daño emocional, el daño psicológico, el daño espiritual que se hizo en la infancia con aquel maltrato, con aquella agresión. Eso, cuando se es capaz de perdonar, primero que todo de ver, de discernir, de entender las consecuencias que ello generó, entonces ahora se procede a perdonar. Cuando se hayan perdonado a este agresor estas consecuencias, un segundo proceso es el de bendecir. Entonces, para que podamos hacer un proceso de restauración, en este caso de las relaciones dañadas, de en este caso la economía de la profesión, por culpa de la apatía y por culpa del mal estado anímico, del abandono de sí, porque una persona que abandona a su hijo o a su cónyuge también se está abandonando a sí mismo. Y si se ha abandonado a sí mismo, es imposible que sea una persona feliz. Es imposible que sea una persona libre, mucho menos que tenga éxito en lo que haga. Bien, entonces vamos concretando la formulación. Para tener sanidad interior hay que perdonar. Y una vez se haya hecho el perdón, se debe de bendecir tan generosamente como quisiera para sí mismo al agresor. Allí vamos concretando el mandato del Señor nuestro Redentor, que nos ordenó que debemos de amar a nuestros enemigos. Bien, entonces si se tiene perdón, si se tiene bendición, se tendrá como resultado sanidad. Esa es la formulación. Perdón más bendición es igual a sanidad. Y cuando se pretenda un proceso mayor a otro nivel, entonces tendríamos ahora que proceder más a fondo todavía. Ahora es arrepentimiento. Así que la persona que fue agredida por culpa del daño emocional, espiritual y bueno, que se le dio en su infancia, ahora de adulto va a cometer unos errores. Entonces esos errores que ha cometido ahora le va a llevar a le llevó a las consecuencias que perdonó. Ahora debe de arrepentirse de esos errores. El proceso de arrepentimiento de esos errores, si lo hace veralmente, lo va a llevar a la restauración. Y aquí restauramos de todo en este caso. En este proceso se restaurarían relaciones, se restauraría incluso la salud, la economía, porque se está restaurando lo espiritual. Si el alma que está enferma es sanada, matemáticamente el cuerpo sana.
Si la economía está enferma, el problema está en lo espiritual. Y si allá es sanado materialmente, también es sanado. Y así sucesivamente en todas las áreas de la vida de la persona. Entonces, ahora tenemos un nivel mayor en la formulación. Entonces, sanidad es igual a perdón más bendición más arrepentimiento. Ahora tendríamos restauración en la forma más completa de la palabra. Eso es lo que debemos de hacer todo mundo, indiferentemente del credo que tenga. Y si es ateo, también va. Entonces, estas enseñanzas que el Señor nuestro Dios nos ha legado en la Biblia, no es para que hagamos de ellas religión, ni mucho menos aprovechamiento económico con los menos favorecidos en este caso. Es para que todos vivamos a plenitud. Así que ahí les dejo estas recomendaciones y en un próximo momento continuaremos profundizando sobre el tema. Feliz día, que el Señor nuestro Dios te bendiga.